Hola, hola. Buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Genial. Bueno, vamos a ir empezando con el evento de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Antes de darle la palabra a Pancho Liernur, que va a estar brindando una conferencia en el ciclo del trabajo de los demás, me gustaría compartirles el calendario de actividades que armamos desde el SEAC para este semestre. Como siempre, pueden retirar una copia impresa de manera gratuita acá del escritorio, que ya nos quedamos con poquitas, pero ahora traigo más. O si no, consultarlo online en la página de ITEL Arquitectura o en nuestras redes sociales. Aprovecho también para invitarlos al evento de la semana que viene, también en el ciclo del trabajo de los demás, que invita a profesores de la escuela a que compartan no solo su trabajo, sino también la constelación intelectual en la que se enmarcan. La semana que viene va a estar el profesor de proyecto Santiago Justo, fundador de la oficina Justo van Campenut con base en Buenos Aires y en Bruselas. También quería compartirles que esta semana se anunció el ganador del premio de ITEL Arquitectura. Este es un premio que surge a partir de una generosa donación del Instituto de ITELA y junto a Marcelo Faiden decidimos apuntarlo a prácticas emergentes en la región. Fue un premio destinado a estudios menores de 40, cuyos practicantes, socios fundadores, fueran menores de 40 años y ejercieran en Argentina y países limítrofes. El estudio Grúa, con base en Río de Janeiro, fundado por Caio Calafati y Pedro Varela, fue el ganador entre 55 portfolios que recibimos. La elección fue a partir de un jurado dirigido por Marcelo Faiden y que contó con mi participación y con la de Sofía Bonner-Richhausen y Mauricio Peso, que estuvieron presentando su trabajo hace 2 semanas aquí en el SEAC. Bueno, para presentar formalmente a Pancho, le voy a ceder la palabra a Claudia Schmidt. No sé si la conocen a Claudia. Todavía no vengas porque voy a meter un bocadito más, que es invitarlos a todos y a todas a que escuchen el trabajo de Claudia y su presentación en el SEAC. Todas las presentaciones públicas que hacemos en este espacio quedan registradas por el equipo de archivo y se encuentran disponibles en YouTube. Claudia el año pasado también formó parte de este ciclo con una presentación muy linda de Mariana Fiorito, que le dio muy en la tecla sobre otra lectura de lo que puede significar el trabajo de los demás. Así que los invito a que siga recirculando un poco no solo las conversaciones o lo que escuchamos acá, sino que también usen los otros medios que tenemos para seguir en contacto. Jorge Francisco Liernur, muchos lo conocen, pero es importante hacer las cosas correctamente y leer su currículum. Él es en primera instancia el decano fundador de este espacio, de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella, pero previamente fue el fundador de este espacio antes de que existiese una maestría, antes de que existiese una escuela. Es el fundador del SEAC. Es arquitecto por la Universidad Nacional de Buenos Aires y doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Litoral y profesor asociado en el doctorado de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, y curador invitado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Actualmente, Pancho en la escuela dirige la maestría en Historia y Crítica que hemos relanzado este semestre y en el cual muchas de las actividades públicas del SEAC también forman parte. Ahora sí, Claudia, te comparto el espacio para unas palabras más. Bueno, muchas gracias. Siempre es un privilegio, desafío presentar a Pancho. Disculpen, pero es Pancho. Pero en este especial ciclo que se llama El trabajo de los demás. Y si hay algo que define el perfil de Liernur, es literalmente el trabajo de los demás. Es el trabajo del crítico, aunque no de cualquier crítico. En general se lo suele encasillar a Liernur como un historiador. Sin embargo,
Tal etiqueta no es suficiente para comprender el trabajo que realiza y el impacto de su trabajo en los demás. Precisamente porque desde sus primeras armas como proyectista, recordemos algunas de sus colaboraciones más significativas, como el proyecto para el ensanche del área central de la Ciudad de Buenos Aires, entre el 80 y el 82, en su carácter de encargado de diseño para la oficina de Mario Roberto Álvarez, la participación como colaborador de Tony Díaz y asociados en la remodelación de 16 escuelas municipales, o sus colaboraciones con arquitectos como Clorindo Testa, Horacio Valiero, Juan Manuel Bortagaray, Mario Soto, Juan Kurchan, entre muchos otros. Desde esas primeras armas, decíamos, Liernur interpelaba a sus pares con sus preguntas y con el desafío de intentar presentar la falsabilidad de las posturas tomadas, sobre todo ante aquellas intervenciones ligadas a la promoción del espacio urbano público a través de la búsqueda de arquitectura de calidad. Es desde allí, desde el trabajo con los demás, que hay que observar su trayectoria y la construcción de su punto de vista. Y es desde allí que fue forjando la noción de otredad, de forma incipiente en sus inicios, en una circunstancia histórica. Basta recordar que se graduó en 1973, atravesada por una consigna genérica pero punzante para amplios sectores de la juventud entonces: liberación o dependencia. Pero ¿liberarse de qué o depender de qué? Lejos de posicionarse en uno u otro polo y más allá de su paso por la militancia política activa, Liernur entendió que había que hacer otras preguntas ligadas desde una perspectiva que mucho más tarde denominó miradas cruzadas. Por lo pronto, como él mismo ha relatado en distintas ocasiones, cuando leyó Teorías e Historia de Manfredo Tafuri, decidió ir a estudiar con él. Cursó entonces sus estudios de posgrado en el Instituto Universitario de Venecia, entre el 73 y el 76. A su regreso formó parte de la Escuelita, un ámbito que combinó de una manera inédita en Argentina la relación entre historia, proyecto y crítica. Nuevamente, apenas recuperada la democracia, fue a la Universidad de Bonn entre el 84 y el 86 a realizar una investigación bajo la tutela de Tilman Budensig y trajo debajo del brazo un trabajo integral y bastante perturbador en el mejor de los sentidos del término perturbador, acerca de la idea de la técnica y la tecnología en América Latina, que sigue siendo útil aún hoy para comprender la relación entre arquitectura y procesos de modernización. Como fue señalado en el prólogo a la reedición de su compilación Trazas de Futuro, que tuvimos el honor de hacer con Luis Müller, allí recordábamos que apenas regresó nuevamente de Europa, publicó El discreto encanto de nuestra arquitectura, 1930-1960, un artículo que salió en Suma en marzo del 86. Y allí se pueden rastrear las trazas de un programa intelectual más amplio, cuyas principales ideas forman parte todavía del núcleo de intereses que aún en la actualidad continúa desplegando en distintas direcciones. Ahí se proponía unas pocas cosas, pero insistimos, todavía muy vigentes. Desplazar aquellos presupuestos ideológicos posicionados en este falso par centro-periferia, hacia una perspectiva que considera la simultánea multiplicidad de focos emisores de ideas. Es decir, revelar que es un punto de vista parcial, esa parcialidad de los argumentos que impone una especie de supuesta validez de que hay un centro euro-norteamericano superior, productor de modelos, contenidos y mandatos, respecto de las realizaciones periféricas entendidas supuestamente como subordinadas, espejadas o menores. Lo que Liernur va mostrando a lo largo de sus trabajos es la necesidad de poner en crisis precisamente esa matriz, que es esa matriz de aceptación de que existe bajo esa idea de un supuesto centro-periferia, a su vez, algo así llamado, entre comillas, movimiento moderno, como si fuese algo homogéneo, dominante y validado desde ese origen de centro, que relega a las arquitecturas producidas en otras regiones a un rol, en el mejor de los casos, de mero repetidor, o como también ha caído en la trampa Frampton,
resistente. A su constante puesta en cuestión a través de la historia de las visiones establecidas a partir de mostrar, con referencias fundadas en investigaciones que parecen inabarcables, la puesta en acto del análisis infinito tafuriano, es necesario sumar la necesidad de convulsionar constructivamente las instituciones, que eso es lo que hace ese señor que está ahí sentado. Su trabajo de gestión, que sostiene hasta hoy, fue eso, una operación de intromisión para abrir espacios de crítica, investigación, debate y acción, en general, preferentemente en instituciones consolidadas. Por supuesto, como en su momento en el Instituto de Arte Americano, en la Facultad de Arquitectura de la UBA o en esta propia casa. Esta conjunción, intuyo, es la que se encuentra ahora en las bases, al menos del título, de la conferencia que nos va a presentar hoy. Otredad y canon conforman un denominador común que todo lo interpela. Por eso, ese perfil que sigue en permanente construcción de este historiador, arquitecto, pero sobre todo de profesional crítico, nos invita a todos a que prendamos siempre algo de él, ese trabajo de los demás, sobre todo cuando nosotros somos los demás, que nos estimula a repensar para avanzar. Por eso les recomiendo a todos, tanto para la cartera de la dama como para el bolsillo del caballero, siempre tener a mano algo de esa energía transformadora que transmite Liernur con su conocimiento. Así que, gracias. Yo te escucho. Bien, ¿se escucha? Sí. ¿Gracias a esto o gracias a que grito? Muy bien. No, por en realidad no necesito. No. Sí. Deja la luz prendida. Si no, ya sí, no sé si voy a poder ver. Sí, está perfecto. Bueno, muchas gracias por ambas presentaciones. ¿Qué decir? Gracias. Y una advertencia, como le decía a Javier, hoy le mandé un correo, le dije, va a ser duro, porque pienso leer, sin figuritas, y es larga. Entonces, o sea, tiene tres partes, les digo desde ya, tiene tres partes, dos largas y una más cortita, que es la final. No se sientan obligados a llegar hasta la cortita, ni siquiera. Y se entiende, es tarde, y si alguno se tiene que ir, hágalo con confianza, estamos preparados. Bueno, después de la presentación de Claudia, algunas cosas no necesarias que las diga, pero sí que este texto que voy a leerles es parte de una introducción que, con pretensión, digamos, teórica, de un libro de casos, digamos, con distintos casos en el que he estado trabajando en los últimos años. Y es, digamos, es parte de un esfuerzo, les decía, teórico, de tratar de entender, o de más que de entender, no, porque yo de alguna manera intuía por qué lo estaba haciendo, algo tiene que ver lo que dijo Claudia antes, pero sí de explicar o de permitir a otros preguntarse y preguntarle al libro y a mí o al autor acerca de sus premisas. Los casos tratarían de mostrar la legitimidad de esas premisas, por eso quizás no está en su propia estructura este texto donde se busca la legitimidad, sino más bien en ese diálogo con esos casos que obviamente hoy no voy a presentar. Algunos de esos casos los he presentado en otras oportunidades. Así que de eso se trata en general. Entonces simplemente vamos a leer. El primer punto se llama Por una historia dialógica, y dice así:
La negación radical de cualquier tipo de relación con el mundo precedente es una condición de existencia de las vanguardias. Ser moderno significa, por definición, ser otro. En la que sería su primer gran contribución a la historiografía de la arquitectura, Manfredo Tafuri propuso la provocadora tesis según la cual esa vocación de ruptura consciente no se limitaba a los movimientos artísticos de principio del siglo XX. Esa ruptura podría encontrarse mucho antes en las obras y acciones de Brunelleschi, en los inicios del gran ciclo del humanismo, cuya crisis esos mismos movimientos vinieron a testimoniar. Sabemos que la modernidad se constituye como un doble movimiento paradójico. Por un lado, agita las fuerzas de lo singular, la burguesía, lo nuevo, las naciones, las subjetividades, el romanticismo. Y por otro, se ve impulsada por las férreas leyes de la universalización y la expansión, del capital, del consumo, de la igualdad política, de la razón. Sin embargo, aparentemente obvia, esa paradójica constitución no ha guiado los estudios de historia de la arquitectura del período. Hasta hace poco, la idea de movimiento moderno suponía la creencia en su validez internacional. Sin embargo, las narrativas hegemónicas de la historia de la arquitectura moderna se han articulado exclusivamente en torno a logros y descubrimientos producidos mayoritariamente en unas pocas ciudades del territorio relativamente impreciso conocido como Europa Occidental y del noreste de Estados Unidos. A diferencia de lo que ocurre en otros campos, como el arte o la literatura, para cuya explicación la expansión capitalista es un factor crucial, las explicaciones canónicas del surgimiento de la arquitectura moderna ignoraron la existencia del imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Es cierto que a la luz de los llamados estudios postcoloniales, en las últimas décadas hemos asistido a la proliferación de trabajos sobre las expresiones modernistas de la arquitectura que van más allá de la geografía mencionada. Y no es menos que algunos manuales relativamente recientes de historia de la arquitectura moderna han incorporado capítulos dedicados a la expansión o difusión de los ideales modernistas canónicos en distintas zonas del planeta. Pero, subrayo, a la hora de explicar los factores que determinaron el cambio fundamental de la cultura y la sociedad que se produjo en algún momento entre 1890 y 1930, a la hora de explicar esos valores, estas narrativas ignoran la condición universalizadora del capitalismo, obviando la existencia de un mundo más allá de Occidente. A juzgar por ellas, se podría recortar, ignorar, el conjunto de historias que la humanidad vivió en aquellos años. La explicación del surgimiento de la arquitectura moderna solo necesita vidrio, acero, capital, trabajadores y artistas de las grandes ciudades del Atlántico Norte. Así, como consecuencia obvia de esa mirada incapaz de ver objetos lejanos, miope, en lugar de estar determinada por los procesos que instalaron el capitalismo urbi et orbi, y con ellos los intrincados intercambios culturales que esa misma instalación conllevó, la formación del fenómeno de la arquitectura moderna suele mostrarse sobre una base exclusivamente provinciana, europeo occidental y estadounidense. Según Raymond Williams, la renovación de esta narrativa canónica, o más bien la introducción de una explicación más compleja de su formación, debería beneficiarse de la multiplicación de perspectivas ajenas al punto de vista noratlántico. En The Politics of Modernism, el académico británico ha destacado la importancia de la inmigración en la creación de lo que denomina la fase más creativa de la cultura moderna. Para revigorizar esa creatividad, Williams propuso la necesidad de nuevos puntos de vista. Lo cito, desde fuera de la metrópoli, desde las zonas deprimidas del interior y desde el mundo pobre que siempre ha sido periférico a los sistemas metropolitanos. Aparentemente, en el lado opuesto de las narrativas de la arquitectura moderna, centradas en el Atlántico Norte, muchas versiones recientes prefieren adoptar posturas nacionalistas, regionalistas o postcoloniales.
Partiendo de la base de que los poderes coloniales o multinacionales de origen externo provocan la destrucción o deformación de los tejidos culturales preexistentes, estas posturas reivindican figuras o movimientos para construir cánones locales y añadir nuevos integrantes al canon universal. Comillas de universal, ¿no? En el clima del relativismo posmodernista de los años 80 y 90, en los campos de la crítica y la historia de la arquitectura, la expansión de estas ideas se vio estimulada por la publicación de Orientalismo, del libro de Edward Said, en consonancia con la difusión del concepto de regionalismo crítico. En línea con las formulaciones iniciales de Said, este enfoque concibe Occidente, con mayúscula, como un bloque homogéneo, o al menos cuyas contradicciones internas parecen carecer de capacidad autodesestructurante. Y del mismo modo que conciben a la colonia, conciben a la colonia como un mundo homogéneo. Estas concepciones ignoran que las configuraciones sociales están compuestas por una multiplicidad de estratos, por instituciones, prácticas, intereses de clase e individuos, lenguas, imaginarios y tradiciones que se articulan de manera conflictiva y contradictoria. Por ese motivo, para ambos enfoques, el yo y el otro funcionan de forma complementaria. Por un lado, el historiador del Atlántico Norte disfruta de sus privilegios materiales y, estimulado por las exigencias de las industrias académicas y editoriales, se dedica al estudio de todas las arquitecturas de la Tierra. Y así, explotando estas condiciones estructurales, él o ella elabora y difunde su punto de vista a escala mundial en forma de narrativas generales globales. Por otro lado, presumiblemente para hacer frente a estas narrativas, una alianza entre historiadores occidentales progresistas postcolonialistas y relativistas nativos decolonialistas condena toda universalización, autoimponiéndose centrarse exclusivamente en las realidades locales, comillas, profundas. Y precisamente porque se acepta tal condición, a menudo se la confronta con la presunta ingenuidad o descontaminación de los colonizados. Su lugar en el sistema es el de las fronteras adjetivadas de las categorías de la cultura arquitectónica occidental: regionalismo crítico, Tudor americano, modernidad apropiada, Art Deco asiático, barroco americano, arquitectura de la decolonización, modernismo tropical, brutalismo paulista, etc. De manera que, dado que no cuestionan la premisa de una constitución endógena y exclusivamente occidental de la arquitectura moderna, que no cuestionan esto, estas posturas constituyen una inversión inocua de las visiones del Atlántico Norte. De este modo se cierra el círculo. El esquema original permanece intacto e incontaminado, y se borra cualquier forma de resistencia cultural. La máquina modernista del Atlántico Norte parece ser autosuficiente, tan poderosa que, absolutamente consistente y coherente en sí misma, ambos enfoques del debate actual coinciden en describirla como aparentemente inmune a cualquier posibilidad de interdependencia con las numerosas culturas que ha encontrado a su paso. Por añadidura, la amplificación ilimitada del canon, basada en criterios externos a las cualidades intrínsecas de sus componentes, contribuye, en términos de Byung-Chul Han, a la configuración de la sociedad contemporánea como una serie infinita de iguales, en un proceso que él ha denominado la expulsión del otro. Mientras que el canon, por definición, está compuesto por un conjunto de alteridades en relación con el conglomerado al que sirve de referencia, pero en un reino sin otros, el propio canon pierde toda razón de ser. Para Han, por el contrario, la negatividad de lo distinto da forma y medida a una mismidad. Sin aquella se produce una proliferación de lo igual. Lo mismo no es idéntico a lo igual. Siempre aparece emparejado con lo distinto. Sin una articulación polémica con lo distinto, sin diferencia, lo igual se transforma, lo igual también, en una masa informe. La tesis principal que ha inspirado los estudios de los que esta presentación forma parte consiste en una refutación tanto de la explicación del canon de la arquitectura moderna, con prescindencia de determinaciones externas al área noratlántica,
como de las posturas que se limitan a cambiar, mediante adiciones o sustracciones, la configuración de ese canon. Nuestra propuesta es contribuir a descorrer el velo de la presunta integridad occidental del propio canon. Rechazamos la idea de que la construcción del canon occidental sea puramente autorreferencial y proponemos sustituirla por una concepción transcultural, dialógica, entendiendo su identidad o mismidad como una relación continua y dinámica con la alteridad. Entre otras cosas, lo que aquí se discute es la relación supuestamente unívoca del canon con los lugares concretos de su gestación, más allá de las obvias determinaciones biográficas. Aunque se descuide por un momento su nacionalidad suiza, la arquitectura de Le Corbusier fue tan francesa como el cubismo podría considerarse francés, o Picasso podría considerarse en el sentido cultural español. Del mismo modo que el suprematismo no ha sido ruso, ni el parametrismo es una invención iraní. La grandeza de cada uno de estos ejemplos no reside en sus relaciones con las condiciones relativamente limitadas de sus respectivos contextos, sino más bien en todo lo contrario. Es decir, en la capacidad de Le Corbusier, Vera Hermolaeva, Pablo Picasso o Zaha Hadid para articular en la gestación de sus creaciones un vasto mundo de sugerencias, conocimientos, imágenes y experiencias, precisamente el mundo de la modernidad, el mundo global. En el mismo sentido, figuras paradigmáticas de los supuestos contracánones o de los candidatos a representar las periferias en un canon amplificado, como Geoffrey Bawa, Minette da Silva, Hassan Fatih o Lina Bobardi, no deberían ser reducidas a sus contextos locales como expresiones de esencias intransferibles más allá de sus fronteras nacionales, cuando en realidad son personalidades igualmente extraordinarias, sensibles a esa misma variedad de estímulos que proporciona la modernidad. No se trata solo de discutir la integración del canon, añadiendo o eliminando algunos de sus componentes, sino sobre todo de discutir la dinámica de su constitución. Precisamente porque fueron producto de esfuerzos humanos que condensan todo el pasado en la línea del tiempo y todo el planeta en la línea del espacio, los logros del japonés Kenzo Tange o de la brasileña Carmen Portinho no pertenecen a ninguna persona, país o región, sino a todos nosotros. Por tanto, si partimos de la premisa de que la cultura de la modernidad es global, por definición, no debemos oponer lo local a lo universal, sino en todo caso introducir innumerables puntos de vista, inevitablemente localizados, para construir imágenes múltiples de toda la historia humana. Debemos partir de ahí para discutir con las representaciones que, contando con el poder de los recursos, han monopolizado la construcción de las grandes narrativas. Aunque en apariencia la negación del canon, o en otras palabras, de una gran narrativa, es un acto de resistencia a los intentos de dominación por parte de Occidente, en realidad no es más que una forma de extender esa dominación estimulada por la falsa noción de la caída de los grandes relatos. Ante la necesidad de explicaciones que articulen el conjunto más amplio posible de hechos, ideas e impresiones pasadas y presentes en las que estamos inmersos, las grandes narrativas, o bien participamos activamente en su construcción, o de lo contrario, nuestra aportación crítica será sustituida por ese extraordinario instrumento de dominación tan inteligentemente analizado por Antonio Gramsci, que es el sentido común. Y también en nuestra disciplina, el sentido común se basa en esas narraciones a narrativas canónicas realmente existentes, creadas hasta ahora por los maîtres à penser occidentales, de las que no se puede prescindir, ni siquiera cuando uno se limita a habitar el universo supuestamente autónomo de la realidad local. Discutir la dinámica global de la constitución del canon implica la necesidad de descentralizar los procesos de elaboración y construcción de la crítica y de la historia. En las condiciones actuales, esta descentralización no solo es necesaria, sino que es posible. De ella surgirán las nuevas construcciones historiográficas, precisamente porque la globalización proporciona los medios técnicos, desde el abaratamiento de los desplazamientos físicos hasta las bibliotecas en línea, para que tales construcciones se creen. Y también permite, en las intersecciones y oposiciones de múltiples puntos de vista, que se consoliden nuevas historias.
no menos provisionales que las anteriores, pero seguramente más verdaderamente globales y menos provincianas. Independientemente de dónde se encuentren estas provincias, ya sea en el sudeste asiático, en los Andes centrales o en el Atlántico Norte. La construcción de una historia de este tipo es una tarea que debemos llevar a cabo desde todas las posiciones y de hecho ya contamos con un enorme conjunto de trabajos que han iluminado parcialmente algunos de los momentos y acontecimientos más significativos para comprender el espacio expandido de la historia de la arquitectura moderna. Sin embargo, estas investigaciones aún no han alcanzado el impulso suficiente como para romper el poderoso núcleo noratlántico céntrico de las narrativas canónicas. Para reformular una nueva versión transcultural de esas narrativas generales, deberíamos conectar en una retícula alternativa de acontecimientos muchos temas e ideas que hasta ahora han estado siendo estudiadas de forma dispersa. El tejido completo de estas conexiones no puede hacerse sin abordar numerosos puntos que siguen siendo bastante débiles. El primitivismo es una de estas cuestiones. ¿Cómo es posible que la descripción de la aparición de los modos de vida modernistas no se haya ocupado de tales fenómenos? El lento proceso de paso, transformación y difusión internacional del bungalow desde Bengala del siglo XVIII hasta la California de la posguerra ha sido brillantemente estudiado. Muchas investigaciones han abordado los procesos de prefabricación de modelos de vivienda y otros programas transportables en madera o hierro fundido destinados al vasto mundo colonial. ¿Cómo no percibir que algunos de los principales ideales de la arquitectura moderna, como la transparencia, los pilotis, la industrialización, las relaciones fluidas interior-exterior, el cuestionamiento de los modos de vida tradicionales, el desarraigo, están relacionados con las prácticas de colonización de las zonas cálidas del mundo? ¿No se ha observado que el pabellón de Barcelona era una estructura de verano, más apropiada para zonas de eterno clima cálido que para los largos y fríos inviernos alemanes? En este contexto, la asociación de la Sagrada Familia con estructuras granarias del norte de África mitiga el carácter de originalidad, entre comillas, extrema, que la obra de Gaudí asume en algunos estudios y se articula con las relaciones establecidas entre los arquitectos expresionistas alemanes y las investigaciones de Leo Frobenius, en particular en el entorno de Karl Ernst Bosthaus, contribuyendo a crear un vasto mundo de representaciones en el que imágenes e intenciones de purificación primitiva circulan de un lugar a otro. A este respecto, un tema de especial importancia es el de las construcciones norafricanas de cubierta plana como referencias para el debate de la arquitectura moderna sobre este tema. Desde el juicio promovido por The Architectural Review en 1954, el modernismo brasileño fue reducido al contexto de su especificidad local y transformado en un episodio exótico. Pero hasta entonces, y al menos desde la gran exposición del MoMA en 1942, las ideas arquitectónicas allí enunciadas habían encendido la imaginación de los arquitectos de todo el mundo, constituyendo lo que me gustaría llamar la fase tropicalista de la arquitectura moderna. El mundo cálido de las grandes zonas tropicales y subtropicales del planeta despertó y mantuvo abiertos nuevos temas y posibilidades, rebotando en nuevas reflexiones por parte de los maestros canónicos de las zonas templadas y frías del Atlántico Norte. El impacto de la India fue tan importante para Le Corbusier como la experiencia de Luanda para Kahn, y lo mismo ocurrió con José Luis Sert en Sudamérica, Richard Neutra en Puerto Rico, Mies van der Rohe en Santiago de Cuba, Ernst May en Kenia y Gropius en Bagdad. Y el paso del imperio a la Mancomunidad Británica de Naciones estimuló una fase de modernización de las infraestructuras en los territorios de ultramar que se plasmó en las obras igualmente tropicalistas de Fry, Drew, Cubitt en África o de Seiler y Boyd en Australia. El surgimiento de la generación más joven organizada en torno al Team Ten en la segunda posguerra no puede dejar de leerse como una reacción europea al cambio de condiciones en ese estado de la expansión global del capitalismo. No solo porque los imperios que habían constituido los cimientos de la cultura moderna en los principales países del continente se estaban derrumbando, sino también por la amenaza de pérdida de centralidad que suponía la simultánea expansión socialista como la otra cara de la moneda de la hegemonía estadounidense. En este contexto,
Es en este contexto en el que debe considerarse la formación del Team Ten. El Siam de posguerra se caracterizó por la experiencia incumplida de integración en un entorno norteamericano hostil al radicalismo modernista. El rechazo añadido a una relativa autoexclusión del cambio socialista y la disposición entusiasta de varios grupos latinoamericanos en los que se apoyaron los antiguos dirigentes de preguerra. No es casual que fuera José Luis Sert, con sus complejas conexiones con estas diversas direcciones, quien ocuparía una posición de equilibrio en aquel esquema. Pero el desprecio y el abandono de la breve temporada tropical no se produjeron al margen de otro retorno a la pureza de los otros. Solo que esta vez ocurrió en forma de fascinación por una vivacidad y una intensidad urbanas que el Occidente parecía haber perdido. El modelo de la Kashba sustituyó al de las chozas y cuevas de los años 20. Paralelamente a la recuperación de la centralidad europea en la reconstrucción del canon, las nuevas naciones, en su mayoría pobres, surgidas del mundo colonial, constituyeron lo que durante varias décadas se conoció como el Tercer Mundo. Para el mundo libre, como gustaba autodenominarse el nuevo espacio central de la posguerra, que se extendió a Japón, los pueblos cuyas culturas habían sido vistas en su presunto estado incontaminado como reservorios de purezas primitivas, pasaron a ser considerados desde entonces bajo la nueva denominación de subdesarrollados. Los procesos de independencia, la incursión de masas de inmigrantes en los países occidentales, la difusión internacional de formas y proyectos culturales hasta entonces silenciados, las nuevas demandas simbólicas, las gigantescas exigencias infraestructurales, las distorsiones y amarguras de enormes derrotas que hicieron colapsar el mundo colonial, incluidos sus valores culturales, y las no menos enormes esperanzas abiertas por esas derrotas, suelen ocupar un lugar irrelevante que explica los fundamentos de las narrativas canónicas de la historia, de la arquitectura y de las ciudades en el siglo XX. O al menos no parecen haber sido componentes a tener en cuenta para explicar las crisis, los descubrimientos, los reagrupamientos culturales, las soluciones técnicas y los experimentos que caracterizaron la arquitectura y los estudios urbanos en ese periodo. En las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, el optimismo consumista del nuevo Occidente expandido tenía en su horizonte inmediato la amenazadora presencia de la catástrofe nuclear y la más que cierta posibilidad de un estado de rebelión generalizado. Así, de las cabañas tribales o del cubismo y otras soluciones vernáculas que Rudovsky reivindicó tardíamente, de la Kashba que entusiasmó a Candilis y los Smithson y de los pueblos de Arizona o las aldeas Dogon que inspiraron a Van Eyck, la atención se desplazó a la extraordinaria capacidad autogenerativa que ahora ya no se descubría en las remotas y antiguas aldeas del África subsahariana o en el desierto americano, sino en el corazón mismo de las nuevas inmensas construcciones urbanas que ante la falta de orden y previsión, de recursos y de esperanzas, emergían a una velocidad nunca antes vista en esas mismas geografías, ahora consideradas como de un desarrollo distorsionado. Las villas miserias, callampas, favelas y bidonville o barriadas constituyeron en los años 70 una demostración, en su mero hecho de existir, de la posibilidad de cuestionar por igual la desordenada ciudad mercantilizada y la autoritaria noción modernista del plan. En un clima cultural sembrado por los situacionistas, así como por los anarquistas partidarios del no plan o de un urbanismo after the planner, pero también por la tumultuosa celebración de 2 congresos de la UIA, en La Habana revolucionaria en 1963 y en Buenos Aires en 1969, las campañas de John Turner y Leonardo Benévolo culminaron en la experiencia de Previ en Perú. Esta vez fue en Lima donde se concentró el renovado entusiasmo de las principales figuras de aquellos años, desde Christopher Alexander a James Stirling, pasando por Aldo Van Eyck o el grupo Atelier 5. Huelga decir que postular una historia construida exclusivamente en torno a la otredad, en los términos en que nos hemos referido a ella, sería un reduccionismo absurdo. Lo que aquí se propone, en cambio, es la adopción de un punto de vista transcultural para la construcción de narrativas generales. La eliminación de estas grandes narrativas no solo es perjudicial, sino imposible. Lo que hay que superar entonces es su constitución monológica.
no es en la supuesta fragmentación de la historia en infinitas esquirlas, sino en la coexistencia de numerosos proyectos de grandes relatos provenientes de diferentes centros de difusión globales, donde podría o debería buscarse la riqueza de la historia dialógica que aquí postulamos. Pasamos al primer punto. Segundo punto. Canon y arquitectura. Es un poco más duro. Caracterizado por Julius von Schlosser como la verdadera iglesia y el abuelo de la historia del arte, Giorgio Vasari es, con sus vidas, de 1550 y 1568, el autor de la construcción canónica que sirvió de base a la historia occidental del arte y la arquitectura. Sin embargo, aunque la importancia de las vidas es indiscutible, la consideración de otros dos libros publicados poco después puede contribuir a comprender mejor la constitución plástica de la retícula canónica. En 1572, la imprenta de Philips Gall dio a conocer en Amberes los grabados de Martin Jacobs Heemskerk van Ven, en un libro bajo el título Las 8 maravillas del mundo, inspirado por Vasari en 1604. En 1604, con su libro de pintura, con el añadido de una parte dedicada a las vidas de pintores holandeses y alemanes, Karel van Mansfield intentó desplazar el eje del canon hacia el norte de Europa, toda una región, dice él, que Vasari ignoraba en gran medida. El libro de Van Mander, este segundo, pone de manifiesto que la centralidad de Florencia en el sistema canónico de las vidas vasarianas fue cuestionada muy pronto desde el otro lado de los Alpes. Pero ese cuestionamiento ya había tenido lugar en Florencia y en toda Italia. Muchos autores, Bandinelli, Barchis, Cellini, discuten desde Italia el canon vasariano. La crítica al canon de Vasari se expresó, por ejemplo, en los comentarios de las ediciones de las vidas atribuida a los hermanos Carracci, en los que se acusaba a Vasari de no tener en cuenta a los maestros del norte de Italia, y especialmente a los venecianos. En la Francia expansiva de Luis XVII, las conversaciones sobre las vidas y sobre las obras de los más excelentes pintores antiguos y modernos de André Philibien albergaron uno de los ataques más agresivos al canon vasariano al sustituir a Miguel Ángel por Rafael en el centro del sistema, abriendo así paso a un clasicismo encarnado en la figura de Poussin como pilar de la Académie Royale. Sobre esta base, el crítico apoyaría más tarde el traslado del centro, Roma, a Francia, dado que, lo cito, es poco lo que queda hoy de él en Italia y que finalmente este arte parece haber culminado en Francia desde que el rey estableció las academias para los que lo practican. La nacionalización del canon vasariano tuvo lugar también en Inglaterra. Su construcción comenzó allí en 1686 con Painting Illustrated de Allenby, que comenzó, y se plasmó en un ensayo hacia la escuela inglesa, el libro que Buckridge publicó en 1706. En España, Giuseppe Martínez escribió Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura en 1675, en el que pueden leerse las críticas del Greco y Vicente Carducho a Vasari. En resumen, podemos ver cómo el canon vasariano funciona más bien como una estructura narrativa cuyas piezas centrales pueden cambiar sus lugares relativos y muchas de ellas pueden incluso desaparecer, mientras que otras las sustituyen. En lugar de centrarse en individuos notables, como el canon de Vasari, las 8 maravillas de Heemskerk se compone de obras. Igualmente destacable es que 7 de estas obras pertenecen al período helenístico, situadas en los actuales territorios de Italia, Grecia, Turquía, Egipto e Irak. Es decir, forman parte de una geografía cultural en la que se integran Oriente y Occidente.
Desde que la imprenta pudo reproducir sus grabados, el canon de Heemskerk gozó de una enorme difusión en el siglo XVI, pero el interés de los arquitectos humanistas por estos modelos antiguos se registró antes de su publicación, como etapas de una reflexión iniciada en la Edad Media. Por ejemplo, en 1521, Cesare Cesariano incluyó e ilustró una lista de las maravillas, comillas, en una nota de sus comentarios al libro de Vitruvio. De la misma manera, durante el siglo siguiente, Juan Caramuel y Lobkowitz se refirió a las maravillas en su tratado, postulando como su máxima expresión el Templo de Salomón. Los humanistas buscaban un puente entre la tradición de las 7 maravillas y la antigua Roma, cuya arquitectura consideraban podía superar la mezcla oriental-occidental del mundo helenístico. Heemskerk consideraba el Coliseo, Colossus, la 8ª maravilla, como en el siglo VI había hecho Casiodoro con la propia ciudad de Roma. En todos estos casos, la idea de las maravillas se asociaba a la belleza, pero el sentido griego original tenía que ver con la palabra themata, asociada a vista, equivalente en el latín mirabilia, mirare, ver, admirare, de donde viene también el inglés mirror, espejo. En resumen, las maravillas eran una selección de artefactos humanos que los viajeros del mundo tenían que ver. En la Edad Media, la lista de maravillas elaborada por San Gregorio de Tours solía incluirse en las guías para viajeros a Roma y Jerusalén. En las últimas décadas, especialmente en el campo de la literatura, se ha cuestionado a ultranza la necesidad de un canon, sobre todo porque se consideraba que su existencia era uno de los instrumentos de dominación de los poderes establecidos. No se discute aquí la relación entre manifestaciones culturales y poder. Es obvia, está muy trabajada, no es eso el punto. Pero hay otras consideraciones a tener en cuenta. La pregunta es, ¿tiene el canon algún sentido positivo y progresista contemporáneo? Harold Bloom planteó la misma pregunta en términos muy pragmáticos. Dice, en este momento de la historia, ¿qué debe intentar leer el individuo que aún desea leer? Esa es la pregunta que se formula Harold Bloom. Por supuesto, la vida es corta y no se puede leer todos los libros que se escribieron. O en nuestro contexto, ¿qué obras debería ver, en términos de las maravillas, hoy un arquitecto? Esta pregunta nos enfrenta a un problema dramático, porque mientras las obras de las artes plásticas se protegen en los museos y las obras literarias o incluso musicales en las bibliotecas, las obras de arquitectura forman parte de la dinámica siempre cambiante de la vida cotidiana, urbana o rural. Por tanto, el problema es, ¿cuáles de estas obras deben conservarse para las generaciones futuras? Yo siempre doy el ejemplo. Probablemente uno de los puntos de Roma más caros es el terreno del Pantheon. Habría que demolerlo y hacer pongamos un tema popular, algo políticamente correcto. Seguramente todo el mundo va a decir, no. Bueno, ese es el problema. Ahí estamos cerca del problema. En el campo de la historia del arte, Ernst Gombrich sostenía que la función del canon, lo cito, es ofrecer puntos de referencia, estándares de excelencia que no podemos nivelar a la baja sin perder el norte. Como demuestran autores como Altieri, Langfield, Finken o Guillory, la prescindencia de la referencia canónica presupone la tachadura de un corpus de valores, históricamente construidos, por supuesto, que, por no ser producto de las tensiones actuales, permiten precisamente que se perfilen frente a ellos las diferencias de este presente. Si por el contrario aceptamos la necesidad objetiva de la existencia del canon, lo que sigue es el establecimiento de los parámetros de valor. La firme reivindicación de Gombrich del canon occidental como sistema basado en la calidad fue consecuencia de su defensa de valores occidentales como el individualismo y el liberalismo. Y su postura no está en consonancia con las ideas contemporáneas políticamente correctas. Con algunas contemporáneas de ahora sí.
Pero no debemos ignorar que su crítica apuntaba, eso me parece que es lo importante en relación con Gombrich, que su crítica apuntaba al contenido metafísico de las posturas derivadas del idealismo hegeliano, dominadas por la creencia por la existencia sobrehumana de espíritus unificadores de la cultura del pueblo, de la nación, de espíritus unificadores de la cultura. Del pueblo, espíritu de la nación, espíritu del tiempo. Fue este antiidealismo lo que determinó su aproximación a sus objetos de análisis precisamente en su diferencia, en sus condiciones únicas y concretas de existencia. Actualmente se rechaza el enfoque cualitativo del canon por su intrínseca dependencia de la función de las obras seleccionadas como parte de los sistemas de poder en los que se forjaron. Ha sido con argumentos legítimos en defensa de los sectores ignorados por estos sistemas de poder que se han adoptado criterios de inclusión sobre valores identitarios o representacionales. Pero consideremos este punto con mayor atención. En Capital Cultural, un libro, Guillory cita un párrafo de Peter Osborne que merece la pena recordar aquí. Dice Osborne, al reivindicar una identidad sobre la base de la experiencia de una opresión específica, las identidades sociales oprimidas se transforman directamente en identidades políticas de oposición mediante una celebración de la diferencia que invierte la estructura de valor imperante pero deja intacta la estructura de la diferencia. Por otra parte, la defensa de las determinaciones internas como norma principal en el reconocimiento de las obras canónicas no se limita a las posiciones conservadoras. La capacidad de ciertas obras para constituirse en cumbres y soportar la prueba del tiempo, como decía Gombrich, constituye un punto duro en el debate estético marxista. Basta recordar que el propio Marx planteó este problema en Los Grundrisse. Según él, lo cito, la dificultad a la que nos enfrentamos con el arte griego es que éste aún nos proporciona placer artístico y que en ciertos aspectos es considerado por nosotros como una norma y un modelo inalcanzable. Por supuesto que la reivindicación de Marx del placer estético ofrecido por el arte griego no fue inmune al proceso de invención de Grecia en Prusia como parte de la construcción de la identidad nacional alemana moderna. Pero la cuestión principal para Marx no era por qué el arte griego era capaz de seguir fascinándonos como puntos de referencia. Su problema era el abismo entre el desarrollo social relativamente primitivo de Grecia y la alta calidad estética que había alcanzado, es decir, en sus términos, una relación contradictoria entre estructura y superestructura. Su respuesta, como es sabido, fue la asociación de aquella Grecia clásica con la infancia de la humanidad, en otras palabras, su irrepetible inocencia. Conviene recordar que también Edward Said, como excelente pianista y extraordinario musicólogo que era, construyó su propio canon musical basándose en conceptos de calidad. A este respecto, Colin Sim observó que Said admiraba sobre todo a compositores como Bach, Busoni, Webern, porque para él el método contrapuntístico, la capacidad de mantener unidas muchas voces, era una forma ejemplar de analizar hilos conflictivos de la historia y la cultura. Este estilo de pensamiento era también una metáfora de la democracia, que permitía escuchar y representar diferentes voces, a diferencia del concierto, en el que una voz intenta dominar a las demás. El enfoque contrapuntístico permitió a Said ver las culturas no como entidades monolíticas, sino como interdependientes, en las que los patrones de poder y de dominación nunca se expresan por completo, sino que van acompañados de resistencia y subversión, de punto y contrapunto. Pero Said no fue una excepción a la hora de postular una evaluación progresista del canon. En el siglo XX, Walter Benjamin y Theodor Adorno plantearon la necesidad de una crítica inmanente, es decir, surgida de las propias premisas de la obra. Una crítica inmanente significa la consideración de la capacidad o no de la obra para responder a sus premisas internas y a sus condiciones externas de existencia. En palabras de Ties Lister, para Adorno, la crítica inmanente podría describirse como la evaluación de lo que algo es en comparación con lo que algo pretende ser, dados sus propios objetivos y normas, o con lo que ese algo podría ser, dadas sus posibilidades históricas.
Ambos autores emplearon estas premisas como fundamentos de sus construcciones canónicas. Sin embargo, esto no significa que las mismas posibilidades históricas puedan constituir un obstáculo para la inclusión en el canon de otros individuos o grupos sociales igualmente capaces de superar un escrutinio a través de la crítica inmanente. Un detallado estudio cuantitativo de Victor Ginsburg y Sheila Wyers demuestra la validez de la valoración inmanente de las obras y con ello de su persistencia en el tiempo. Como ya hemos mencionado, la selección de figuras canónicas realizada por Vasari fue cuestionada desde la publicación de su libro. Lo sorprendente es que analizando textos referenciales de la historia del arte hasta la actualidad, hicieron un trabajo cuantitativo, Ginsburg y Byers descubrieron que 25 de estas figuras han mantenido su papel canónico a lo largo de la historia a pesar de los cambios en las relaciones de poder y en los proyectos culturales. Evidentemente podemos discutir si se trata solo de estudiar las obras, de incluir los proyectos, de subsumirlos en las trayectorias de sus creadores, o de conocer sus contextos físicos y culturales, o de comprender los procesos históricos de producción. Sin embargo, desde que hemos desterrado cualquier idea de progreso en el arte, las experiencias artísticas asumen un valor referencial intemporal. Por ello, a diferencia de lo que ocurre con otras profesiones o disciplinas con una base científica y técnica dominante, como la odontología o la ingeniería genética, para las que la propia historia tiene una importancia menor o nula, en el caso de las artes, el estudio del legado de la herencia cultural de las generaciones pasadas constituye una referencia ineludible. El contacto con ese legado determina en todas las artes una tensión o lo que Bloom denomina la ansiedad de las influencias. Pero en el caso de la arquitectura hay que considerar además las experiencias constructivas, táctiles, espaciales e incluso funcionales que ese legado propone. Por eso, ese legado nos desafía en nuestra experiencia cotidiana. Los jóvenes estudiantes de literatura pueden negarse a leer libros escritos hace varios siglos y cancelarlos de su canon. Los jóvenes estudiantes de arquitectura no pueden evitar ni ver ni hacer uso de los edificios del pasado. Como advirtió Barbara Finken, en cualquier caso se trataría no de leer a otros sujetos, anders en alemán, sino de leer de otra manera. Y eso significa leer algo distinto de la repetida afirmación de una otra identidad. Bajo esta perspectiva, el canon no transmite ni valores positivos ni normas e identidades. Más bien, permite leer la identidad y la memoria histórica como construcciones ideológicamente coaguladas que pueden afirmarse en los textos, pero que al mismo tiempo son repetidamente desbaratadas voluntariamente por ellos. Por lo demás, puede ser empíricamente necesario leer otra cosa para comprender este aprendizaje de la lectura de los demás. Lo que se aprendería de la lectura del canon sería, en consecuencia, no la afirmación de la propia identidad, sino el difícil y no siempre pacífico trato con la diferencia. El libro El canon occidental, de Bloom, fue objeto de duras críticas, apoyadas en el conservadurismo provocador de su autor, procedentes especialmente del ámbito de los estudios postcoloniales, las críticas, y de las diferentes expresiones de sectores étnicos, regionales, nacionales o de género, claramente discriminados en el libro. Pero esta situación no podría repetirse exactamente en el caso de la arquitectura. Es cierto que hasta las últimas décadas del siglo XX, numerosas experiencias y figuras de gran valor fueron ignoradas en la formación del canon de la arquitectura moderna, teniendo la producción de los hombres blancos de las regiones del Atlántico Norte una prioridad casi absoluta. Pero no es menos cierto que incluso en lo que se refiere a la arquitectura moderna es posible advertir en las principales propuestas del canon, o lo que es lo mismo, en las narraciones más recientes de esa historia, un marcado deseo de incluir experiencias de, comillas, todo el mundo, y de destacar el papel, hasta hace poco, infravalorado de mujeres como Eileen Gray, Lina Bobardi, Jane Drew, Minette da Silva o Beverly Green, entre muchas otras. Aunque los arquitectos fueron considerados por Giorgio Vasari en Las Vidas la primera construcción canónica dedicada exclusivamente a la arquitectura, fue el proyecto de una arquitectura histórica de 1721 de Fischer von Erlach. Al igual que hicieron Hebsker 2 siglos antes, Antonio Tempesta en sus grabados en 1608 y Athanasius Kircher en la Torre de Babel o a Crontología de 1679, el canon de Fischer incluía ejemplos orientales y occidentales, pero sin distinguir entre edificios existentes e imaginarios.
La primera presentación moderna de un canon universal de la arquitectura realmente existente fue la colección y paralelo de edificios antiguos y modernos, etcétera, 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 de Durand-Legrand, publicado en 1800. A partir de entonces se produjeron numerosas construcciones canónicas, principalmente en el Reino Unido, Francia, Alemania, España y Estados Unidos, culminadas con las obras de Ferguson, Vanessa Fletcher y Augusto Racine. Esas construcciones incluían desde ejemplos americanos, pre- y postcolombinos, góticos, prehistóricos e incluso ejemplos asiáticos y de Europa del Este, y cabañas o construcciones de adobe africanas. El canon modernista, vigente hasta hoy, fue instaurado en 1925 por el libro Arquitectura Internacional de Walter Gropius. Es notable que, como hiciera Vasari en 1550, el canon de Gropius rompió con el pasado, pero también al mismo tiempo se deshizo de la condición expandida e internacional de las versiones anteriores, lo que le permitió recuperar la posición central para Occidente. Paradoja. Por supuesto, y además es un libro que se llama La Arquitectura Internacional. Por supuesto, una crítica con raíces poscoloniales o de género se esforzará por contribuir a la expansión del canon y reordenar lo que podríamos llamar su economía general, desplazando algunas obras preexistentes y rellenando las casillas aún vacías que le permitirán reivindicar un vasto alcance global. Al fin y al cabo, como hemos visto, el canon no es un sistema estable y permanente, sino un campo de fuerzas históricas con un área limitada, o como recuerda Homi Bhabha, parafraseando a Bernard Williams, un campo continuamente modificado por todo tipo de fuerzas sociales cambiantes. También sabemos que su constitución y su capacidad para instalarse de manera hegemónica durante un cierto periodo de tiempo dependen de las intensidades relativas de esas fuerzas. El canon se articula en función de lo que Hans Robert Jauss llama el horizonte de expectativas de cada momento, y es el producto de una lucha de esas fuerzas sociales que tienen una base material. Para esa lucha se ponen en juego numerosos aparatos de construcción, legitimación y difusión con formidables recursos económicos y políticos, instituciones educativas en condiciones de contratar a los mejores profesores, financiar las más sofisticadas investigaciones y encuentros internacionales y becar a los mejores estudiantes, además de bienales y festivales de arquitectura y de importantes editoriales y revistas con capacidad de difusión internacional. El canon no es simplemente una cosa ideal, también tiene esta base material. Y eso explica la vigencia de esa constitución que yo estoy criticando. A lo que al menos en el último siglo se añade un factor de desequilibrio no menor: la supremacía natural, entre comillas, de las culturas anglófonas sobre el resto de los conglomerados lingüísticos del planeta. Muy difícil conocer qué opinan los chinos acerca del canon y así siguiendo, salvo que publiquen en inglés, ¿no? Y así siguiendo, los marroquíes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, aquellos que acceden a ese mundo anglófono. Si no, no. Silencio. Los numerosos ensayos que se están llevando a cabo en todo el mundo con el propósito de cuestionar, ampliar y reordenar el canon constituyen una gran contribución a una renovación de la historiografía de la arquitectura ostensiblemente centrada en la producción del área noratlántica de Occidente. Sin embargo, como han advertido otros autores como Osborne o Finken, estos desafíos no llevan a cabo una transformación verdaderamente radical de los fundamentos del canon. Si nos propusiéramos que eso ocurra, se desplegarían ante nosotros innumerables preguntas cuyas respuestas, como ya anticipamos, solo pueden formar parte de una tarea coral e internacional. ¿Cómo se seleccionaron las obras y autores que conformaron las diferentes versiones del canon modernista? ¿Qué países o regiones fueron incluidas y excluidas? ¿Qué tensiones condujeron a esas inclusiones y exclusiones? ¿Qué razones e intereses estuvieron en la base de las distintas alternativas? ¿Qué medios y condiciones materiales hicieron viable esa hegemonía? ¿De qué manera se filtraron las culturas no occidentales en la propia concepción del canon? Y así siguiendo. Último breve punto, cuyo título es La síntesis imposible. Que Adolf Loos titulase Das andere, lo otro, a la publicación que editó en 1903 es otra manifestación de su extraordinaria lucidez. Pero, ¿en qué consistía esa alteridad para Loos? En rigor, ¿era la suya una posición de vanguardia? Examinar esta cuestión puede ofrecer una nueva luz sobre el tema de otredad y arquitectura.
La primera respuesta es obvia y se desprende del subtítulo de esa publicación. El subtítulo era un folleto para la introducción de la cultura occidental en Austria, donde Austria representa el yo y Occidente lo otro. Sin embargo, la definición de ambos polos no es tan sencilla como parece. En primer lugar, porque la identificación de Loos con Austria es ambigua. Él mismo no era austríaco, sino moravo, y por tanto ajeno a la cultura vienesa. Además, sus ideas eran críticas, ajenas a esa cultura y al mismo tiempo que, por otro lado, le gustaba utilizar la primera persona del plural para referirse a los ciudadanos de la ciudad. Para comprender esta ambigüedad, hay que recordar que Occidente no era para Loos ni la fuente de la tradición ni los valores grecorromanos, ni la sede de la gran transformación política y económica emblemática de la articulación de la Revolución Francesa con la Revolución Industrial. Para Janet Stewart, la cito, en Das andere, la elección del título por parte de Loos se basa en la oposición binaria entre el yo y el otro. Implícita en su propio título, esta oposición se pone de relieve por el hecho de que antes de decidirse por Das andere como título para su diario, Loos jugó con la idea de Das eigene, lo propio, así como Das äußere, lo externo. La observación de Stewart refuerza la consideración de la condición de outsider de Loos como factor determinante de su propio interés por la alteridad. Loos formaba parte de un círculo de intelectuales y artistas como Karl Kraus o Peter Altenberg, que como él eran otros en relación con la cultura oficial vienesa. El propio Kraus lo expresaba de esta manera. Sin duda, decía, el artista es otro. Cuanto más otro es el artista, más necesario se hace que utilice la ropa común como máscara. A pesar de su crítica radical a la cultura vienesa como otro rasgo de su ambigüedad, Loos era ajeno a los restos de alteridad radical de artistas como los de su amigo y protegido Kokoschka, o los anarconaturalistas nudistas de Monte Verità, o del círculo de Kirchner. Nada más ajeno que el nudismo, Kirchner, para Loos, gran admirador del buen vestir. No fue casualidad que los 2 números del folleto se publicaran como suplemento de una revista de la que fue, junto con Altenberg, uno de los redactores al menos en esas 2 ediciones. La revista en la cual iba adherido Das andere se llamaba Die Kunst, Monatsschrift für Kunst und alles andere. Arte, revista mensual de arte y todo lo demás. Este título expresa que el programa de Das andere, un folleto separado, como les decía, del cuerpo principal de la revista, pretendía tratar una amplia variedad de temas occidentales, con la excepción de cualquiera que tuviera algo que ver con el arte, que era Die Kunst, la revista de verdad. Algunos ejemplos de los títulos que publicaba Das andere, de qué se ocupaba. La reivindicación de los niños como repartidores de periódicos. El uso de mayúsculas en los sustantivos, el empleo de cucharitas para servir la sal, o como se destacaba provocativamente en los carteles que anunciaban la segunda edición de la revista, reflexiones sobre el uso del papel higiénico o sobre la opción coitu versus masturbación. Este programa no se presentaba de forma autónoma, sino diferenciándose explícitamente del contenido principal de la revista, es decir, en contraposición a Die Kunst. Aunque en una primera lectura podría pensarse que, de forma funcionalista, Das andere pretendía reivindicar el mundo de las cosas sencillas y de uso cotidiano frente al misterio del arte, es posible plantearse una interpretación a la inversa. Es decir, Das andere pretendía hablar de la inasible multiplicidad, informalidad, no form, de la vida en su radical alteridad para resaltar la forma como condición constitutiva de la creación artística. Massimo Cacciari ha demostrado que para Loos, lo cito, el particular juego lingüístico que llamamos arte reside en la manifestación de la forma utópica como forma y condición de la alteridad y de la diferencia. Pero todo esto solo tiene sentido en relación con otras premisas específicas. Sin su límite inherente no podría haber presencia de Das andere. Y este límite es la condición de la forma de la alteridad. El acto artístico revela una alteridad, un conflicto, pero no resuelve ni consuela. En el sentido que propone Cacciari, Loos no descarta el arte,
sino la idea de cualquier posible integración del arte con la producción de objetos de uso, siendo la casa el más importante de esos objetos. Además, como sostiene Cacciari, Loos tampoco descarta la referencia al mundo griego. Al contrario, en su opinión, nuestra cultura se construye sobre el conocimiento de lo que destacó en la antigüedad clásica. Loos era consciente del error implícito en la búsqueda de una solución sintética de la polaridad arte-vida. La que, o lo que es lo mismo, de la oposición identidad-alteridad. Cualquier intento de síntesis dialéctica no sería otra cosa que la eliminación forzada de lo que constituye una diferencia inmanente en esa polaridad. Por eso, el proyecto para el Chicago Tribune no fue para él una broma, ni mucho menos una ironía. Una obra de arte, ¿saben ustedes qué dijo? Que escribió, viene al mundo sin que haya una necesidad de ella. Un edificio satisface una necesidad. Una obra de arte no tiene responsabilidad ante nadie. Un edificio ante todos. El objetivo de la obra de arte es hacernos sentir incómodos. Un edificio está para nuestra comodidad. Entonces, ¿el edificio no tiene nada que ver con el arte y la arquitectura no es una de las artes? No, así es. Y ahí la famosa frase, solo una pequeña parte de la arquitectura pertenece al arte, los monumentos. Todo lo demás, todo lo que sirve a algún fin práctico, debe ser expulsado del reino del arte. La columna dórica del Chicago Tribune es precisamente eso, un monumento. Y el edificio de la Michaelerplatz expresa el rechazo loosiano a la síntesis entre arte y puro uso, el yo y el otro. El segmento del edificio que es casa aparece desnudo y sin ninguna cualidad, en contraste con la planta baja que alberga el gesto monumentum de monere, recordar, donde lo que quiere destacarse en la memoria del transeúnte es la presencia diferenciada. Se trata de la misma coexistencia de dos universos opuestos anticipada por la pareja Das andere die Kunst. Como diría Cacciari, aquí el acto artístico revela una alteridad, un conflicto, pero no lo resuelve ni le da consuelo. El reconocimiento de esa dualidad, de esa coexistencia de opuestos en tensión que observamos también en la vida personal de Loos, anglófico y austríaco, liberal y aristocrático, moderno y clásico, es de crucial importancia. A diferencia de otros casos en los que el subrayado de la identidad es el resultado de una separación radical en relación con la alteridad, en Loos la tensión trágica, la llamaría Cacciari, se hace evidente entre esas dos formas que coexisten en el comportamiento humano. No es casual que su obra se haya relacionado tantas veces con la de otros moravos como Mahler y Freud, con los que compartió el especial clima intelectual de la capital de los Habsburgo. En referencia a la obra de Freud sobre este tema, Silvia Hernández ha señalado que, la cito, lejos de una concepción derivada del cogito cartesiano, el psicoanálisis nos sitúa ante un sujeto escindido o doble. El inconsciente instaura una ajenidad en cada miembro de la especie humana. Si el inconsciente es el discurso del otro, será en el discurso donde el sujeto se habla, donde el otro habla en su lugar. La presencia del otro en el yo es la prueba de la imposibilidad de clausura de la subjetividad. Hernández, esto es muy lindo, alude al tema del yo escindido en su análisis de un cuento de Jorge Luis Borges titulado Hay más cosas. Pero su razonamiento se aplica a gran parte de la obra de Borges. El título de uno de esos cuentos es precisamente El otro, el mismo. En este relato, el narrador es un Jorge Luis Borges anciano que, sentado en un banco de Cambridge, Massachusetts, de 1972, mientras contempla el río Charles en un descanso de sus clases universitarias, inicia un diálogo con Jorge Luis Borges, un joven que se sienta a su lado y que dice estar en 1918 contemplando el río Ródano en la ciudad de Ginebra. El horror que ese otro, lo mismo, provoca en el narrador al cuestionar su propia identidad monolítica, fue descrito por Freud en un texto muy famoso, Lo siniestro, concepto que Julia Kristeva analizó en Étranger al même. Para ella, la obra de Freud
nos invita a descubrir nuestra propia alteridad perturbadora, esa amenaza generada por la aparición proyectiva del otro en el seno de lo que nos obstinamos en mantener como un nosotros propio y sólido. El extranjero está dentro de mí. El reconocimiento de la alteridad como presencia constitutiva, no solo de las vanguardias artísticas, sino incluso de nuestra propia identidad individual, nos obliga a reconsiderar ese dualismo de tal manera que nos permita, sobre todo, abandonar definitivamente la centralidad del ego cartesiano sobre el que se ha construido buena parte de la civilización moderna. De modo que cualquier intento de reivindicar la importancia de esa alteridad negada debería conducir a una narrativa monológica, es decir, de un único sujeto hablante, Occidente, a una narrativa transcultural dialógica, es decir, que considere un diálogo entre sujetos diversos y, por extensión, coral, de la historia de las creaciones humanas. La filosofía contemporánea ofrece un examen fundamental del cambio hacia un paradigma en el que el otro aparece como un componente inseparable en la definición de la identidad. En relación con la autorreferencialidad de la historiografía de la arquitectura moderna, apoyada en la creencia de que la emisión de un mensaje solo genera cambios en el receptor, pero no en el emisor, el punto de vista que tratamos de proponer es en gran medida deudor de autores como Levinas o Bakhtin. Como ha observado David Patterson, basándose en las ideas del erudito ruso, y con esto concluyo, la significación no es un conjunto estático de puntos o una organización de signos, sino un movimiento, un desplazamiento de uno a otro. El movimiento que describe Bakhtin va de la boca a la boca, no de la boca al oído. Hablar y escuchar son simultáneos, no se excluyen mutuamente. El órgano por el que oímos es la lengua, tanto si estamos en posición de hablante, como de oyente. Oímos respondiendo. That's it. Como se dice en los medios, muchas gracias por la atención prestada. Gracias, Pancho, por la presentación. Difícil de penetrar ahora. Deseamos el ensayo de 30 páginas. 22. Ahora junté. Tenemos preguntas, comentarios. ¿Qué leemos? Me quedó aquí bastante claro que una pregunta de Bloom. Pero sí, un poco, ¿qué hacemos? Cuando empezaste en el primer capítulo de la disertación, mencionabas algo de la construcción de múltiples puntos de vista, y eso parecía como una pequeña pista a lo que hacemos cada uno, en su posible práctica pedagógica, tutorial, incluso acá en la escuela. Pero me perdí un poco, es imposible el camino hacia... Te paso, te lo digo. Voy a sentar. Muchas gracias. Viene con ganas de voy a intentar ver si me puedo funcionar sobre no te escucho bien. Sobre el final. Porque me gustó mucho la última. Me gustaste vos mucho en la última. Me pareció que a mí me pasa muchas veces que soy italiano, que bueno, también leo siento mucha afinidad con toda la última explicación de conectarte, la multiplicidad de voz, con no sé el idioma que no habla, todas esas cosas sin duda. Y sobre el final, volviste un poco muy rápidamente, muy al principio, porque me parece que es importante, quizás
sé si teóricamente, está en el título de la presentación, sobre el diálogo. Y tenía otro caso, me parece que quizás hay una. Vos cuando empezaste la tercera parte dijiste la síntesis es posible. Eso me parece que es fructífero. Me gustó mucho la última parte porque empezaste desde lo particular. Vos hablás de lo que tienes que hacer, ya lo sabemos, ya lo sé. Pero a mí toda la primera parte me parece que a mí no me hace falta. Vos hablando de lo que tienes que hacer. La última parte de lo que sale de la finalmente tenía sentido como todo el tiempo. A mí me interpela. Te quería preguntar si te parece que sobre el final, cuando volvés a lo biológico, después de presentar tan claramente la síntesis imposible, lo escenido, lo otro que está dentro. Si no te parece que el diálogo es una construcción de síntesis sobre algo que no hay. Estoy pensando, por ejemplo, en conversaciones, en una conversación, digamos, en relación al otro no hay una conversación. Existe citas psicológicas, y cuando el problema del otro es importante, no solamente porque el otro esté analizado, sino porque justamente será el psicoanálisis se plantea una escena donde es muy difícil para que aparezca el otro internalizado, el otro, que no es un otro, que sí es una escena, tiene que correrse del lugar del otro, tiene que no ser un otro, tiene que quedarse en el otro. Te voy a contar si te parece que realmente sea un poco problemático. Me hizo ruido el recurso de diálogo sobre el problema. En general yo, en general la preocupación de estas preocupaciones tienen que ver con la cuestión del diálogo y demás. En algún momento yo pongo el diálogo, cuando digo diálogo es una metáfora, digamos, es la conversación, digamos, entre dos, ¿no? Y puede ser a lo grito, y puede ser lo que sea, pero tiene muchas formas posibles, no necesariamente es calmo, y puede ser también en situaciones de disparidad de roles y de poder y esas cosas, ¿no? Para mí el punto fundamental es entender que no se puede estudiar, por eso me refiero a esa pregunta mía al principio. A ver, a mí me interesa la historia, vuelvo al principio, a mí me interesa la historia de la arquitectura y me interesa la arquitectura. A mí me interesa la arquitectura y por ese motivo también, lo que estaba hablando con Marcelo, creo que el debate sobre el plano es fundamental, absolutamente central para alguien que le interesa la arquitectura. No le interesa la arquitectura por otros motivos, qué sé yo, otras cosas. Pero yo creo que la arquitectura es fundamental por esto que traté de explicar, digamos, que hay, volviendo a Bloom, esta pregunta tan simple, bueno, ¿qué hacemos? Cuando acá hay algunos que se dedican a la preservación, no sé si Juan todavía está, pero está, ahí está. Bueno, hay un punto donde uno no puede preservar todos los edificios, uno tiene que decidir qué preserva. Bueno, hoy estábamos hablando de una guía con obras y demás, no podés poner todas las obras de Buenos Aires en una guía de obras de Buenos Aires, hay que seleccionar. Bueno, ese acto inevitable, necesario, es una construcción canónica. Y yo creo que es necesario también porque, aunque sea variable, hay discusión y hay movimiento. Ahora, como lo que a mí me interesa es, digamos, yo empecé trabajando con esto, algo que lo decía Claudia, en relación al canon occidental en general, la cuestión de la discusión, la cuestión de los dos, del uno y el otro, presentes. A ver, que el uno está en el otro y el otro está en el uno, esta cosa del párrafo final, ¿no? Que se habla, que se escucha con la lengua. Bueno, si vos examinás la historiografía, lo que traté de sintetizar,
la historiografía de la arquitectura moderna no le importa nada, o sea, es absolutamente monológica, es absolutamente centrada sobre sí misma, digamos. Por eso digo, no se trata solo que hay un momento, claro, yo no cité los nombres, pero para decir, Frampton ha incluido cosas de otros lugares, pero eso, cuando vos te vas a esas construcciones, al momento de la constitución del canon, no figura ni a placer, no figura nada. Es como si efectivamente no existiera el mundo. Solamente hay 3 o 4 factores de esa zona pequeña de Occidente y nada más. Y es falso, es mentira. Continuamente hay una construcción de la identidad en la alteridad. Eso es lo que yo quiero, lo que a mí me interesaba de todo esto. Y en ese sentido, por eso es que decía, yendo a la cuestión final, yo lo llamo dialógico en este contexto, y no necesariamente quiere decir que sea sintético. Por eso yo primero, digamos, planteo que la construcción canónica es un modelo que se mueve, ¿no? Pero además, yo creo que no se trata de encontrar una síntesis, para nada. Yo varias veces lo dije en el texto. Se trata de una construcción moral. A mí lo que me interesa es que haga una discusión con un canon que proponga un vietnamita o como decía antes, un marroquí o lo que sea, o un guatemalteco, o una. Me da lo mismo, pero lo que a mí me interesa es que haya esa multiplicidad. No es por la síntesis, al contrario, no va a haber ninguna síntesis. Pero sí hay una cuestión coral. Es un poco lo que dice, por eso cité Said también, esa cosa maravillosa que dice sobre la relación entre contrapuntos, ¿no? y la armonía orquestal, sinfónica o lo que fuera. Donde no, justamente lo que me interesa es esa voz y contravoz, digamos, y que eso exista como tal, como voz y contravoz. Entonces, me parece que, yo también es un recurso, si querés, lo puedo comentar. Es un recurso retórico también. Yo preferí terminar con una cosa que volviera a traer la cosa a algo más concreto y demás, y que reviviera un poco el ambiente que estaba discutiendo, porque es difícil prestar atención. Pero creo profundamente en lo que dice, en esta, digamos, en definitiva, no hay un Borges, hay los dos Borges existen, digamos. Lo que pasa es que uno no está más, y el otro sí, pero existen. Entonces, eso, creo que no es una, digamos, un poco intencionalmente recurrí a un cambio de tono y de género, si querés, para la última parte. Pero no porque el contenido me parezca que no es consistente con el resto, al contrario. Me interesa mucho esto que dijiste, que aclaraste de la historia de una construcción coral o del canon construido de manera coral. ¿Qué problemas pensás que tiene la representación electrónica? O sea, no solo cuando la postura y dice, bueno, hagamos esta construcción coral donde, porque no es solo un único contrapunto, van a ser muchos contrapuntos. Eso, como vos habiendo también transitado situaciones de poder, comunicación, de discurso, como digamos en Nueva York y demás, ¿qué dificultades? Porque a mí hay algo que, como en qué momento decís, no, si necesitamos la historia y necesitamos leer a ciertas personas, no podemos estar todo el tiempo prestándole la misma atención a todo el mundo sobre los mismos temas para ver qué opinión tienen. ¿Cómo ves ese diálogo, esos foros? Primero creo que por ahora llevamos de perder, porque efectivamente, a ver, de otro lado que no sean esos grandes centros, es muy dificultoso, por más que haya posibilidades nuevas, es muy dificultoso discutir con el canon. Porque, a ver, en el libro en el que estoy trabajando, la última parte es sobre los Smithson, y es sobre cómo los Smithson tienen que ver con la caída del Imperio Británico. Es decir, no es simplemente
Pues hay otro trabajo que es sobre la cubierta plana, ¿no? Pero este es más bien al revés. Bueno, ¿qué pasa en una sociedad en la cual, o sea, cómo el mundo participa de eso? Y no es solamente Estados Unidos, los avisos, el pop, etcétera, etcétera. No es solamente eso, es mucho más complejo. Hay una relación con la Unión Soviética, una relación con el tercer mundo, es una muy compleja. Ahora, ese libro o ese capítulo se va a publicar, si las cosas van bien, en Londres. Y yo me dije, amigo, pues yo estoy loco. O sea, me van a matar. Y efectivamente, yo soy un sudaca hablando, que habla mal inglés, diciéndole a los ingleses qué les pasó. ¿Se entiende? Es muy difícil. Los ingleses sí tienen derecho a decir lo que pasó acá. Por ejemplo, los norteamericanos, muchas veces las contribuciones son muy importantes, ¿no? El libro sobre Buenos Aires, el centro del barrio, por ejemplo, es un norteamericano. Hay un excelente libro sobre San Martín, que es un tipo inglés maravilloso, y así siguiendo. Pero tienen derecho y tienen la guita y tienen las posibilidades, tienen las editoriales. Entonces, hay una cuestión, cuando vos decís lo del poder, claro que existe el poder y la materialidad del poder, y es muy difícil, nosotros llevamos de perder, es muy difícil realmente atravesar la barrera de qué dice este sudaca sobre los Smiths. Es muy difícil, es muy arriesgado y muy difícil. La sensación es que te van a pegar un martillazo en la cabeza, porque tienen el martillo, en todo su sentido. Viceversa, vos viste a la muestra. No, por el tema de que también vos trataste, ¿cierto? Y es algo que venimos hablando de las discusiones en las universidades del norte y demás, que ya tampoco hay nadie con un martillo taladrando un canon. No, o sea, yo pude hacer la muestra en la medida en que me puse el sombrero del mexicano. Es decir, yo pude participar en una muestra del MoMA sobre América Latina. A mí no me van a llamar en el MoMA a hacer una muestra sobre Kant, ni sobre Wright. ¿Entiendes? Eso es lo que digo. Es muy difícil torcer esa cuestión y decir, ¿por qué no? ¿Qué te pasa? Es decir, son valores, lo que dije no voy a repetirme, digamos. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que ir a hablar solamente de Oscar Niemeyer, digamos? No. Entonces, y hacer eso es muy, muy difícil. Ahora, cuando te pones en el otro lado, sí, a mí me pasó, ¿viste? Sí, yo decía, bueno, pero yo escribí sobre la muestra de Brasil Bills del 1942, hace muchos años, un artículo que se publicó en un blog. Y yo decía, yo ahí dije que era del MoMA, que estaba y qué sé yo, y que en realidad era un gesto publicitario porque tenían que integrar América Latina, la guerra, bla, 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 bla. Y ahora yo estoy ahí. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo hago? ¿Soy igual a eso? Y te diría que, digamos, fue una intención. Primero, tomemos la última muestra, la de América Latina de Hitchcock. ¿Qué hicieron? La primera fue parecida, pero esa, la de Hitchcock. Hitchcock era de la rosca del MoMA, era amigo de Johnson, obviamente, que Rockefeller y todo. Y entonces le dijeron, che, hay que hacer algo porque la posguerra, la Guerra Fría, hagamos algo sobre América Latina, porque esto se nos va a pudrir todo. Y pagaron un mes, ¿no? Más o menos de estadía en América Latina, todos los pasajes, los hoteles, lo conectaron a través de las embajadas y consulados y con los grandes estudios, y Hitchcock vino, consiguió las fotos y se volvió y hizo la muestra. Y dijo, sin saber un poco, sin saber nada no sabía nada de América Latina, además se aburrió y se volvió antes. Esa fue la operación en ese momento. Quiero decir, nosotros en el año que hicimos, 2014, estábamos frente a eso. Monoautor y hecho de esa manera. Bueno, Barry Bergold tuvo la buena idea de invitar a 2 latinoamericanos para componer ese trabajo, y nosotros dijimos, bueno, tiene que haber gente en cada lugar que nos proponga cosas. Hicimos comités, digamos, grupos locales en cada uno de los países a los cuales consultamos, con los cuales tuvimos relación. Después invitamos a muchos a participar también en los textos del catálogo, etc.
era muy distinta la situación, muy distinta. Lo hicimos sin ningún tipo de censura por otra parte. Entonces hubo una intención de que, y si vos pensás, no hay un relato, no hay, digamos, hay, primero, en el catálogo hubo varias intervenciones, 4, cada uno dijo lo que quería, y después además hubo invitados que dijeron a su vez lo que querían. No hay un relato, 1. 2, lo mismo, qué sé yo. Esto de la historia coral no es de ahora. Yo, estando en el Instituto Norteamericano, por ejemplo, organicé una empresa que fue una locura total, que duró como 10 años, porque había que conseguir dinero y todo eso, y era muy difícil, que fue hacer un diccionario. Y ese diccionario, digamos, justamente yo quería que fuera una historia de la literatura argentina coral. O sea, una historia con muchas voces, con gente que escribía distintas cosas en distintas partes, y que se integrara a través del mecanismo de un diccionario. Por eso hicimos el diccionario. Y después yo firmé con mi nombre un libro sobre Argentina, pero son 2 cosas diferentes. Es decir, esa tensión que vos decís, yo la siento, la percibo, no se sale, yo creo que no es imposible salir de esa tensión, pero yo tiendo a ubicarme en el lado del gauchito, ¿viste? No del otro lado. O sea, entonces, en el lado de decir, bueno, creo que, y no es una pequeña tarea, digamos, lo de desarmar la integridad del canon occidental. No es monolítico, no es solo occidental, no es así. Es una pelea continua. Cuando vos ves las narraciones de la arquitectura moderna, desde Gropius por lo menos hasta Hitchcock y Johnson, y estoy hablando de prácticamente 6-7 años, del 25 hasta el 32, se dan con todo. Para decir un ejemplo, ¿no?, de cómo son las pujas por armar el canon. Si yo les digo es increíble, porque seguramente no lo habrán notado, Inglaterra no figura en el canon de Gropius. Un tipo que después se fue a Inglaterra, gracias a Perrin, que hizo la movida genial de hacer el salto entre Morris y Gropius, ¿no? Como diciendo, Gropius culmina Morris. A Gropius no le importaba nada la arquitectura de Inglaterra, es más, no la propone un solo ejemplo inglés en la arquitectura internacional. Y así siguiendo. Entonces, te das cuenta que esa es una puja continua y es una puja dura. Y bueno, nosotros creo que tenemos que participar en esa pulseada, eso es lo que digo. Y desarmar la idea de que solo es algo que se constituyó así. No es cierto. Con el trabajo que mencionaba de la cubierta plana, que fue un trabajo que hice hace mucho y que, bueno, lo estuve rearmando. Bueno, es una manera de decir, bueno, sí, ok, abstracción, de acuerdo, hormigón, de acuerdo. Pero eso no explica solamente la obsesión con la cubierta plana por eso. Y cuando uno ve, que yo para decirles, la primera obra de Aud, por ejemplo, la casa Alegonda sobre el mar, la primera obra que aparece una cosa cubista, Aud la hizo siendo un recién graduado, ni siquiera se había graduado, y el cliente acaba de venir del norte de África y le dijo, como estoy en la playa, hacen una casa africana. Porque quería una cubierta plana, como la había visto en África. Y de la misma manera, qué sé yo, la casa Joy de Loos en Viena la hace después de que se va de luna de miel al norte de África, también a Marruecos. Y se encanta con ese mundo. ¿Por qué le encantaba? Porque veía realizado ahí, sí, una idea abstracta, que era la idea de transformar una cosa con carácter, que era una casita con techo, ese es el gran tema, con techo a 2 aguas, que se identificaba como casita, a algo abstracto, o sea, plano, cubo, no es una casita, es un cubo. Bueno, eso que estaba en la imaginación, porque venía por muchos otros motivos, yo estoy diciendo, no se puede reducir la historia de la arquitectura a esos, pero eso lo ven, estos tipos lo ven ahí, dicen, claro, sí, ahí está, mirá, es fantástico. Además se arman terrazas, la gente sale a la terraza, vive en la terraza, mira el cielo. ¿Entendés? O sea, creo que eso es lo que hay que romper, digamos, esa condición cerrada, monológica, como digo yo. No, ahí estaban discutiendo, estaban dialogando, si no te gusta la palabra decir, estuvimos discutiendo, pero el otro estaba, absolutamente estaba, todo, ni hablar en Le Corbusier que se va a Turquía, a Estambul, etc., ni hablar, joven en 1911, y en todos lados robaba como loco a estas cosas. Entonces,
no es cierto que la historia de la arquitectura sea solamente eso que se ha narrado, bueno, el acero, el cristal, los obreros, etc. Es otra cosa, es mucho más compleja, afortunadamente, y lógicamente. Y lo que yo digo es que, lo dije al principio, es ya a estas alturas nadie ignora que Picasso iba al Museo del Louvre. Sí, claro, iba y había las máscaras africanas en el Museo del Louvre. ¿Por qué? Porque los franceses habían estado choreando en Francia, en África, todo eso, a partir de las colonias. Entonces eso estaba en el Museo del Louvre y le pasó lo mismo que a Ross, el mecanismo es el mismo. Es que Picasso descubrió la posibilidad de que una cara no sea necesariamente naturalista. No, ya venía con otras ideas, pero ahí lo vio. Y por eso es importante. Y eso es lo que digo. Cuando digo la presencia, eso en la historia del arte es obvio. Todo el mundo sabe que Gauguin fue, experiencia del Pacífico muy importante. Todo el mundo. Ahora, no hubiera estado. Gauguin era un funcionario francés, estaba pagado por el gobierno francés. Cobraba una guita y de eso vivía ahí en la isla. Pero eso en la historia del arte es absolutamente. Es obvio, desde hace tiempo es obvio. En la historia de la arquitectura no. Y esa es una discusión. Y por eso, y creo que las cosas, lo que vos decías, Javier, que efectivamente en los últimos tiempos no está el martillo. Sí que está el martillo. A ver, vos para tener un lugar en la Academia Norteamericana hoy tenés que ser postcolonial, tenés que hablar de género, tenés que hablar del otro. Pero yo no quiero solamente hablar del otro, yo soy otro, no tengo que hablar del otro. Digamos, yo quiero discutir esto, que es distinto, digamos. Es así, los puestos se ganan cuanto más, cuanto más otro sos o otra, mejor. Digamos, en todos los sentidos, de género, de etnia, de localización en el mundo, etc. Cuanto más, digamos, seguramente, bueno, no quiero dar ejemplos, pero es así. Entonces no es cierto que no haya más martillo. Por eso vuelvo al principio, anda a hablar de Kant, anda a hablar de Kant. Vamos a ver si no te pegan un martillazo. Sigue martillo. Es una pregunta, también justo hiciste alusión a dos universidades. Te quería preguntar cuál crees que es el rol. Te quería preguntar cuál crees que es el rol de las academias en la génesis, en la promoción y en el sostén en el tiempo de los cánones. Es fundamental, absolutamente fundamental. Yo creo que digamos, pueden existir o no, vos me preguntás cuál es el rol, y yo creo que sí. A ver, yo hablaba antes con Marcelo, de casualidad. En Argentina tenemos al Consejo Profesional, ¿no? A la Sociedad Central de Arquitectos, y se ha formado una academia. Bueno, no entro a discutir cómo se formó, pero digamos que existe una academia de arquitectura. ¿Cuál es el rol del Consejo Profesional? Defender los intereses profesionales como profesionales de los arquitectos, en fin, cobrar los honorarios, fijar esas cosas, ¿no? ¿Cuál es el rol de la Sociedad de Arquitectos? La Sociedad de Arquitectos es una cosa opcional, es un club, tenés una buena biblioteca. Antes era eso, tenía un buen bar, te juntabas a almorzar con alguien, por ahí había una exposición de algo, la mirabas, y tenía siempre tuvo, ahora cada vez menor, el gancho de los concursos, organizaba los concursos. Era la institución a la cual se invitaba a organizar los concursos, y tiene esa tradición. ¿Para qué está la academia? ¿Para qué está esta tercera organización? Y yo creo que el sentido que tiene es ese. Los académicos mismos se supone que constituyen un canon. Los que están ahí, vieron que tienen sillones. Bueno, los que están en los sillones son parte del canon, son el canon. Hay canon ahí, eso es el canon. Entonces la discusión es cómo se forma y para qué sirve. Y si su objetivo es o no la construcción, defensa y discusión, disputa, etcétera, acerca del canon, por lo menos en la Argentina, digamos, en cada lugar. Las academias son de cada lugar, ¿no? Bueno, yo creo que está bien eso, y para eso debería ser, y debería haber, digamos, dinámicas para discutir esos temas, para discutir de calidad, para discutir de las condiciones de las obras. Pero a mí me parece que solo, por eso cité lo de Said y después lo de Adorno y Benjamin acerca de lo intrínseco y las condiciones históricas de producción. Solo por las condiciones históricas no. Tiene que ser las dos cosas. Tiene que haber también una lógica interna, alta,
de extrema calidad. Las dos cosas. Ahora, si no, bueno, yo no voy a volver a repetir todo lo que dije, si no, es lo que dice Kant, ¿no? O sea, es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Entonces sí que creo que tiene un rol y no está mal. Y no está mal. Como también creo que tiene un rol la universidad, digamos. La universidad también debería participar. Es fundamental. Vuelvo a hombre, son las referencias. Nosotros trabajamos continuamente, aunque no lo querramos reconocer, en esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal. Continuamente. Es así. Porque lo que hacemos son cosas que no están, digamos, y que no están, digamos, protocolizadas. O sea, un cirujano tiene que operar de una cierta manera. Si se sale de esa cierta manera, se arriesga mucho a capotar, porque tiene que seguir ciertos protocolos. Y hacer esto, lo otro, y en la medicina eso está muy normado. No existe más la idea, me parece que vos tenés no sé qué. No, pará, andá a hacer el análisis, lo certifico, te doy el diagnóstico sobre la base de pruebas. Bueno, el protocolo, en nuestra producción, me refiero a la producción más que estamos buscando en esta universidad, que estamos buscando en general, estamos hablando de la producción más alta posible, como arquitectura, no existe eso. Siempre, porque estamos ante el dilema de lo nuevo, porque nos exige la condición en la cual estamos, la condición moderna, lo nuevo. El problema es la relación tensa entre lo nuevo y lo antiguo. Yo no hablé, aquí hay otros temas, de la originalidad, muchos temas. Pero estamos frente a ese problema, entonces es paradójico. Sí tenemos cosas que nos regulan, pero si no rompemos eso y no entramos en los territorios arriesgados, muchas veces sin red, y ahí no estamos muy haciendo lo que se supone que tenemos que hacer. Entonces eso exige que haya diferencia. Y digamos, el canon además es importante en este que decías, porque efectivamente cuando Bloom habla de la angustia de las influencias, es eso, es que vos él dice una cosa fantástica, que cuando él estableció un canon, es un tipo muy provocador, muy conservador y demás, pero bueno, dice este y este. Y dice, bueno, en definitiva, los que vienen después de Dante quieren matarlo a Dante. Tienen a Dante ahí y lo tienen que matar, porque si no, ¿para qué están? Ahora, se hace difícil. Y Shakespeare, qué sé yo, todo, o sea, digamos, lo que viene, siempre está lo que está y la referencia con lo que está. Eso es lo que tiene, para mí, interesante la cosa. Esa tensión entre el pasado y el presente, entre esta cosa incierta y lo que viene del pasado. ¿Hasta dónde rompes? Ahora, sin ruptura es todo, qué sé yo, harina con agua, ¿no? Sin ruptura. Pero para que haya ruptura tiene que haber diferencia. Y el canon tiene que ver con la diferencia. En este caso, de la calidad. Lo que es, para mí, lo que está algo de lo que traté de expresar es este problema importantísimo de la diferencia, que está ya en el canon. Sí, quizás algo que está, bueno, que obviamente te conozco hace mucho tiempo, pero que no quedó hoy, dicho con toda la letra, es precisamente establecer establecer la cuestión del valor, ¿no? Porque el canon es establecer los valores, cómo medir lo que es bueno y lo que es malo, pero sobre todo estando acá con estudiantes y con arquitectos. Yo también sé. Porque claro, esta cuestión del otro adentro, que si el que construye es arquitecto y el que le dice al que construye, mira esto, mira lo otro, creo que ahí también hay que mover un poquito, sacudir un poquito esa cuestión de cómo se construye el pensamiento arquitectónico. En ese sentido, el canon tiene que ver con qué miramos, cómo construimos nuestra mirada, que es un poco parte del pensamiento que estaba planteando en la cosa contemporánea, ¿no? Porque pareciera, sino, que la historia solo es para observar fenómenos, o sea, que la historia tiene una cosa con el pasado. Y en lo que uno hace, o lo que por lo menos Pancho muestra todo el tiempo, es meterte en esos presentes. ¿Por qué hace las obras de arquitectos? Es en un presente. Digo, como en un presente como
contemporáneo, que está moviendo a su vez, está minada las bases de esa construcción de criterios de valor a partir de una puesta sobre la mesa de otros, quizás con otros momentos muy fuertes de la historia de la humanidad. En este momento lo que está desestabilizando son las preguntas por el valor y el que miramos. La pregunta sería esa situación no solo del otro, en esta arena movediza que es la condición contemporánea, en donde vuelve arriba, o sea, no es que nunca estuvo, pero aparece este tema se llame como se llame, para mí son todas palabras viejas, pero sustentabilidad, cambio climático, calentamiento global, energía, física cuántica, no sé, ¿cómo es estas preguntas que atraviesan la condición contemporánea mueven también, sin hacer anacronismos, cambian o interpelan la construcción del cambio? O sea, como la historia no es solo fenómeno, es mirar el presente. En ese sentido, la pregunta es qué hacemos con este presente, porque está bueno irse atrás y refugiarse en esos otros presentes. Pero estamos acá y tenemos un río bárbaro. La respuesta sería... No sé muy bien la respuesta. Me refugio para responderte en una noción que yo tengo. O sea, hace un tiempo, hace una década más, los MBRDB decían, bueno, no es más arquitectura, es moda. Y mi reacción frente a las cosas es decir, bueno, a vos te gusta la moda, hace moda, a mí me interesa arquitectura. ¿Se entiende? O sea, si a alguien le interesa preocuparse por mí, para mí no hay mucha... digamos, cuando vos lo sabés muy bien, Claudio, y lo enseñás, no vamos a inventar hoy el problema del ambiente. Alberti lo dice, el problema del ambiente. Alberti se preocupa por la calidad del agua. O sea, no hay nada nuevo en ese sentido, ¿no? En definitiva, lo que hace Alberti es articular todo eso. Le interesa la medicina, le interesa este tema de la hidráulica, le interesa, bueno, pues lo quiero un personaje así. Le interesan los vientos, le interesa el ambiente, le interesa todo. Ahora, ¿qué es lo que lo hace grandioso y qué es lo que a nosotros nos fascina? Que todos esos son elementos que están armados en torno a unos valores específicos de la arquitectura, que yo creo que se fundan ahí, y que no digamos, es el inicio del mundo moderno y del cual no estamos muy lejos. Podemos discutir miles de cosas, pero hay cuestiones como básicas que siguen siendo. Si alguien tiene ganas si alguien me dice, bueno, a mí no me interesa más el tema de la fachada, muy bien, fenómeno, quédate en el cuarto de al lado, acá que vengan los que les interesa la fachada, ¿se entiende? O sea, también vuelvo a Alberti. Desde Alberti hasta acá, bueno, la definición de arquitectura entraba a ser cañones, en la definición de arquitectura entraba a ser puentes, en la definición de arquitectura entraba a miles de cosas. Esas cosas ya no las hacen los arquitectos. Pero lo que siguen haciendo es arquitectura. Entonces, para mí, ¿se entiende? No lo veo muy novedoso. Hubo montones de otras disciplinas que estuvieron vinculadas a la arquitectura, pero hay un cuerpo, hay un corazón que sigue estando. Y al menos es el que a mí me interesa. Yo seré un viejo CH, pero a mí es lo que me interesa, punto. Y creo que mi discurso en ese sentido está orientado a responder a quienes les interesa esta cosa de la arquitectura y esto que estoy diciendo, la relación con Alberti, con Palladio, con Le Corbusier, con Kahn, con lo que sea más cercano. Pero no me parece que... y lo que decía, yo siempre cito eso, ¿no? Que Tafuri planteaba el tema de la muerte de la arquitectura, ¿no? La arquitectura en el capitalismo tendía a la muerte. ¿Por qué? Porque como todo trabajo intelectual es una defensa del trabajo cualitativo frente al trabajo abstracto, y eso en el capitalismo tendía a desaparecer.
Yo no creo que sea así, no creo que tenga razón, pero eso, porque pasan muchas otras cosas, pero en relación con la arquitectura podría ser que tenga razón el MBRD o la gente que decía eso, y que en realidad ya no tenga sentido. Es posible, pero bueno, la ventaja, lo bueno es que sí puede ser que se muera la arquitectura, pero seguro que no se va a morir el año que viene. Entonces, hay mucho para hacer todavía, y cuando se muera, se morirá. ¿Se entiende? O sea, yo no creo que ese es un núcleo que debería seguir reuniéndonos y que sobre el cual nosotros deberíamos aferrarnos y discutir sobre eso. Y el que tenga ganas de estudiar sociología, que se vaya a sociología, el que tenga ganas de estudiar cibernética, que se vaya a la física, no sé dónde, y así siga la ingeniería no sé cuánto, como vos decías, el que tenga ganas de estudiar las sutilezas del estudio del clima, que se va a la, y así sigue. A nosotros nos interesa algo que usa todo eso, que junta todo eso, pero que es otra cosa diferente, que se llama arquitectura. Eso es mi respuesta. Sí que no estoy respondiendo a lo que vos querés que yo diga, pero no. Ya sabía para dar pie a poner el problema del presente, que me parece que es un malentendido respecto de nuestra tarea, ¿no? Es decir, creo que ahí hay un problema en cuanto a la mirada del presente, como si la historia no te permitiera, o si no tendría no daría ese... No, vos pusiste una cuestión que es fundamental, que es, bueno, si lo que digo es así, y estamos para eso, ¿cuáles son los valores que tenemos que defender? Y los valores no son un invento, no se inventan, o vamos a tener valores. Nos vamos como un club, nos juntamos y a nosotros nos gustan las camisetas amarillas y azules, patear así, digamos, no es así. Los valores son cosas que se heredan, que están en el tiempo, que recibimos en la línea del tiempo. Hay unos que se murieron, muchos millones que se murieron, y miles que los nuestros se murieron, pensando que nosotros íbamos a estar en el futuro y íbamos a recibir lo que ellos estaban tratando de hacer, como nosotros tenemos la ilusión de que alguien en el futuro reciba lo que nosotros hacemos. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es recibir eso y ver qué hacemos con eso. Ahora, negar eso, pensar la idiotez de que somos el ombligo de la historia y que la historia empieza con nosotros y vamos a inaugurar, eso es algo que, digamos, no lo comprendo, no estoy de acuerdo, porque es una línea y es así. Y tomamos, hacemos algo con eso y lo tiramos para adelante, así lo hagamos. Es así. Entonces, por eso digo, los valores es eso. Y si no discutimos el tema de los valores, vamos a la subjetividad o vamos a la creencia de que alguna gente lo ha pensado, de que las maquinitas nos salvan de la discusión de valor. Y la discusión de valor es un tema de cultura, son temas culturales, profundos, son temas que tienen que ver con todas cosas que hablamos, ¿no? Con la sociedad, con la política, con todo. Estamos ante una revolución en este momento, ¿no? Ante una revolución, comillas, lo que ha estado pasando en estos días, sobre el tema de los valores de nuestra sociedad. Y la arquitectura es por ahí. Bueno, son como las 9:10. Gracias.